Muchas iglesias no pueden ser bendecidas con un avivamiento porque están sangrando de otras iglesias y del tesoro del Señor para el apoyo de su ministro, cuando ellos de sobra lo pueden hacer. En otras palabras, piden ayuda a alguien más para pagarle el salario de un ministro cuando esa iglesia lo puede hacer. Entonces, no los puede bendecir con eso. Quizás estén dependiendo de la sociedad misionera local o de otras iglesias, mientras no hacen ningún sacrificio por el bien del evangelio. Me he sorprendido al ver cómo algunas iglesias viven. Una iglesia con la que estaba familiarizado confesó que gastaba más dinero en tabaco que en misiones. Imagínense, hermanos. Y sin embargo, no tenían ministro porque no podían sostener uno. Y aún no lo tienen. Y todavía hay un hombre en esa iglesia que es capaz de sostener a un ministro. Y aún así, no tienen ministro ni predicación. ¿Por qué? Porque este hombre no quiere hacerlo. Las iglesias no han sido instruidas en su deber en este tema. El hecho es que a los profesantes cristianos no se les ha hecho sentir que todas sus posesiones son del Señor. Sí, hermanos, dije bien. Todas sus posesiones son del Señor. Todo lo que tenemos es de Él. No solamente al joven rico le dijo que vendiera todo lo que tuvieras, sino que cuando venimos a Cristo, todo es de Él. Por lo tanto, han hablado de dar su propiedad para el sostén del Evangelio, como si el Señor Jesucristo fuera un mendigo y ellos fueran llamados a sostener su Evangelio como un acto de caridad. Un comerciante en una de las ciudades de este estado estaba pagando gran parte del salario de su ministro. Uno de los miembros de la iglesia estaba relatando el hecho a un ministro de otro lugar y hablando del sacrificio que este comerciante estaba haciendo. En ese momento entró el comerciante. Hermano, dijo el ministro, eres comerciante. Supongamos que empleas a un dependiente para vender bienes y a un maestro para enseñar a tus hijos. Le ordenas a tu dependiente que pague al maestro por sus servicios de enseñanza una cantidad determinada desde la tienda. Ahora supongamos que tu dependiente diga que tiene que pagar el salario del maestro y hable de los sacrificios que está haciendo para hacerlo. ¿Qué le dirías? Bueno, dijo el comerciante, diría que es ridículo. Él nomás es un trabajador. Bueno, dice el ministro, Dios te emplea para vender bienes como su dependiente y a tu ministro lo emplea para enseñar a sus hijos y te exige que pague su salario con los ingresos de la tienda. Es exactamente lo que Dios hace con nosotros. Nosotros somos solamente administradores de los bienes de Dios, pero los bienes son de Dios. Como dice la palabra, que de lo tuyo le estamos dando, de lo que es de Dios, se lo estamos dando de regreso a Él. Ahora, ¿llamas a esto tu sacrificio y dices que estás haciendo un gran sacrificio para pagar el salario de este ministro? Pues no, porque se lo está dando Dios. Es Dios el que le está dando ese dinero. No estás igualmente obligado a vender bienes por Dios como Él lo está a predicar por Dios. Es lo mismo, hermanos. Muchos consideran que el trabajo de un ministro es para Dios, pero el trabajo de alguien que vende en una tienda no es para Dios. Ambos son para Dios. Uno está trabajando para vender en una tienda para Dios y el otro está predicando para Dios. No tienes más derecho a vender bienes con el propósito de acumular dinero que él tiene de predicar el evangelio con el mismo propósito. Y es lo que estamos viendo últimamente, hermanos.
como que los ministros, algunos de ellos les dio envidia que el que trabajaba en lo secular acumulaba dinero, y entonces muchos predicadores dijeron, ¿por qué yo no puedo acumular también dinero de los diezmos? Y empezaron a acumular dinero y se hicieron igualmente vanos e impíos como aquellos que lo hacían en el mundo. Estás obligado a ser tan piadoso y vivir solamente para la gloria de Dios al vender bienes como Él lo está al predicar el Evangelio. De igual manera, hermanos, todos nosotros, todo el que tenga un trabajo secular, está obligado a ser tan piadoso y vivir solamente para la gloria de Dios en el trabajo que Dios te ha puesto, así como lo está el que predica el Evangelio. Y así estás absolutamente obligado a dedicar todo tu tiempo al servicio de Dios como Él lo hace. De la misma manera, tú y tu familia pueden vivir legalmente con los beneficios de esta tienda. Y así también el ministro y su familia legalmente. Si vendes bienes por estos motivos, vender bienes es tan solo servir a Dios como predicar. De igual manera, uno vendiendo bienes, el otro predicando, pero ambos lo hacen para la gloria de Dios y están sirviendo a Dios. Y un hombre que vende bienes sobre estos principios y actúa en conformidad con ellos, es tan piadoso, está igual en el servicio de Dios como quien predica el Evangelio. Y esto grábeselo todos, hermanos. Un hombre que vende bienes sobre estos principios y actúa en conformidad con ellos, es tan piadoso, está igual en el servicio de Dios como quien predica el Evangelio. Todo hombre está obligado a servir a Dios en su llamado. El ministro enseñando, el comerciante vendiendo bienes, el agricultor cultivando sus campos, el abogado y el médico desempeñando los deberes de su profesión. Aquí entre nosotros, hermanos, hay muchos que trabajamos en muchas cosas. Todos hacemos el trabajo para Dios, no lo estamos haciendo para el jefe, no estamos haciendo para el cliente, no estamos, lo hacemos las cosas como si fuéramos a dárselos a Jesús. Por cuanto lo hiciste con estos más pequeños, a mí lo hiciste. Es igualmente ilegal que cualquiera de ellos trabaje por la carne que perece, o sea, por el dinero solamente y no por dar un servicio. Todo lo que hacen es para Dios, y todo lo que pueden ganar después de apoyar cómodamente a sus familias debe dedicarse a la difusión del evangelio y la salvación del mundo. Esto está muy claro, hermanos. Todo lo que hacen es para Dios, y todo lo que pueden ganar después de apoyar cómodamente a sus familias debe dedicarse a la difusión del evangelio y la salvación del mundo. Este es el principio que se tiene que adoptar, hermanos. Esa es la manera en la cual tenemos que vivir, hermanos. Pero ningún trabajo es menospreciable o es menos de estar sirviendo a Dios. Todos servimos a Dios en lo que hacemos. Durante mucho tiempo se ha supuesto que los ministros deben ser más piadosos que los demás hombres, que no deben amar al mundo, que deben trabajar para Dios, deben vivir con el mayor ahorro posible y dedicar todo su tiempo, salud, fuerza y vida para construir el reino de Jesucristo. No, nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿No? Toda persona debe hacer lo mismo. Esto es verdad. Pero aunque otros hombres no son llamados a trabajar en el mismo campo y a renunciar a su tiempo para la enseñanza pública, sin embargo, están absolutamente obligados a considerar todo su tiempo como de Dios, y no tienen más derecho a amar el mundo o acumular riquezas o guardarlas para sus hijos o gastarlas en sus deseos que los ministros. De igual manera, tienen que hacerlo como los ministros.
Es hora de que la iglesia conozca estos principios y la sociedad misionera del hogar puede trabajar hasta el día del juicio para convertir a la gente y nunca tendrán éxito hasta que las iglesias sean guiadas a entender y sentir su deber en este respecto. Porque el hecho mismo de que pidan y reciban ayuda para sostener a su ministro de la sociedad misionera del hogar, mientras son capaces de sostenerlo por sí mismos, sea la razón por la que su labor entre ellos no es más bendecida. Cuando se está pidiendo para algo, cuando ahí mismo hay suficiente dinero para poderlo pagar, simplemente para ahorrarse lo que van a hacer. Yo desearía que la sociedad misionera del hogar estadounidense tuviera 100 veces más medios de ayudar a iglesias débiles que no pueden ayudarse a sí mismas. Pero no es buena economía ni piedad de dar sus fondos a aquellos que son capaces, pero no quieren apoyar el evangelio. Porque es en vano intentar ayudarles mientras son capaces, pero no quieren ayudarse a sí mismos. Porque no quieren gastar. Si la sociedad misionera tuviera una tonelada de oro, no sería caridad dárselo a una iglesia así. Pero dejemos que la iglesia traiga todos los diezmos al alfolí de Dios y Dios abrirá las ventanas del cielo y derramará una bendición. Y esto es importante, hermanos. Una vez que el dinero entre al alfolí, es de Dios. Y como es dinero de Dios, tenemos que dar cuentas a Dios de cómo usamos ese dinero, hermanos. Tenemos que ser muy responsables delante de Dios en el uso de ello, hermanos. Y asegurarnos que como se dice, sea para la difusión del evangelio, para que la palabra corre sea glorificada y para que la salvación del mundo. Pero las iglesias deben saber con certeza que si no están dispuestas a ayudarse a sí mismas en la medida de sus posibilidades, sabrán por qué los esfuerzos de sus ministros tienen tan poco éxito. Aquí están absorbidas su ayuda del tesoro del Señor. ¿Cuántas iglesias gastan su dinero en té, café y tabaco y luego vienen a pedir ayuda a la sociedad misionera doméstica? Protestaré contra dar ayuda a una iglesia que usa té y tabaco y vive sin el menor sacrificio y que quiere ofrecer a Dios solo eso que no cuesta nada. Usted las obras. Finalmente, si quieren ser bendecidos, hagan su deber. Hagan todo su deber. Pongan el hombro al trabajo. Enfúndense la armadura del evangelio y levántense para trabajar. Entonces, si la iglesia está en el campo, el carro de la salvación avanzará, aunque todo el infierno se oponga, y los pecadores serán convertidos y salvados. Pero si una iglesia deja todo el trabajo al ministro y se sienta a esperar mientras él trabaja y solo se dedica a quejarse de él, no solo fracasarán en un avivamiento, sino que si continúan siendo perezosos y críticos, se encontrarán en el infierno por su desobediencia e inutilidad en el servicio de Cristo, hermano.